En el video anterior estuvimos explicando y conociendo la prueba de Wise. Es una de las pruebas que, como ustedes saben, pertenece a las pruebas de la escala Wechsler de inteligencia. En esta oportunidad vamos a revisar las otras dos pruebas. Vamos a ver el WISC y vamos a ver el WIPSI. Entonces vamos a empezar con nuestra prueba del WISC. Cuando uno adquiere el WISC, tiene este material. Entonces tenemos nuestro maletín con los siguientes elementos. Viene nuestro protocolo de registro en el cual vamos a ir consignando tanto las respuestas que está dando nuestro examinado y vamos a poder elaborar el perfil con el cual hacemos la interpretación del coeficiente intelectual y de las diferentes puntuaciones índice. Tenemos un cuadernillo que nos permite hacer la subprueba de claves. Tenemos otro cuadernillo de respuestas que está con estos animales. Y tenemos dos plantillas de calificación. Una plantilla de calificación que es para la prueba de búsqueda de símbolos B y tenemos la plantilla de calificación de claves A. Además de estos elementos tenemos nuestra libreta de estímulos que nos va a servir para aplicar algunas de las subpruebas. Tenemos el manual de aplicación y tenemos nuestro manual técnico. En el manual técnico encontramos todo el sustento estadístico, toda la base del soporte conceptual y del soporte estadístico y numérico que le da nuestra validez y confiabilidad a la prueba. El manual de aplicación ahorita lo vamos a revisar en detalle. Y tenemos, al igual que en el WISE, los cubos que también están para la aplicación de la subprueba de cubos. Son los mismos cubos, o sea, son como cubos muy similares que tienen una cara totalmente blanca, una cara totalmente roja y otras caras que están combinadas para que se hagan los respectivos diseños con cubos. Bueno, entonces vamos ahora sí a empezar a hablar de la aplicación de la prueba. Recordemos que esta prueba se aplica para niños y pues para jóvenes entre 6 y 16 años. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay algunas subpruebas que nos van a tener restricción para las edades en las cuales vamos a aplicar, pero todo eso está explicado en nuestro protocolo de registro que ahorita se los muestro muy cerquita para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué otro aspecto tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros vamos a hacer la aplicación para conocer el coeficiente intelectual, debemos hacer la prueba en el mismo orden en el que están diseñadas cada una de las subpruebas. No vamos a alterar el orden y en las pruebas en las que nos dicen empiece por tal reactivo, pues debemos empezar por ese reactivo. Todo ello para garantizar la confiabilidad en la aplicación, es decir, que no por un error de aplicación o por un error en las instrucciones, pues se vaya a afectar el resultado final, alterando pues el nivel de coeficiente intelectual. Diferente si solamente queremos medir alguno de nuestros coeficientes. Por ejemplo, usted solamente quiere medir velocidad de procesamiento. Entonces puede utilizar solamente las pruebas que nos miden ese índice particularmente. Bien, entonces, en el manual de aplicación, ¿cuáles son? Pues obviamente todo el manual es importante, pero ¿cuáles son los capítulos que requieren especial estudio por parte de nosotros? Tenemos este capítulo número 2 que nos habla de las pautas generales de evaluación, aplicación y calificación. Entonces nos van a dar las indicaciones de cómo es que nosotros debemos calificar nuestra prueba una vez la hayamos aplicado. Y fundamental el capítulo 3 en el cual se nos va dando la explicación de cada una de las subpruebas. Cuando ustedes entran en contacto con el material es bien sencillo la aplicación. ¿Por qué? Porque se nos dice cuáles son las instrucciones que nosotros debemos darle en el orden de las pruebas, como les había mencionado hace un momentico, y vemos que aquí está en negrilla o está en letra cursiva los aspectos que nosotros debemos mencionarle a nuestro examinado. Por ejemplo, en la aplicación la primera que vamos a ver es la aplicación del diseño con cubos. Dice: la flechita que ustedes observan es la edad del niño. Entonces, si el niño tiene 6 y 7 años, debemos empezar por el reactivo número 1 y tenemos los dos ensayos. Y en cursiva y en negrilla se nos dice qué es lo que debemos decir al niño para que no tenga ninguna confusión. Entonces decimos, por ejemplo, ¿ves estos cubos? Todos son iguales.
En algunos lados son totalmente rojos y se le muestra, voy a tomar los cubos, se le muestra el cubo con el lado que es totalmente rojo. Después, en otros son totalmente blancos y en otros son la mitad rojos y la mitad blancos, y pues vamos haciendo la demostración del cubo para que el niño la vea. En todas las subpruebas vemos que está en negrilla la parte que nosotros debemos verbalizar lo más exacta posible a lo que está. Vemos que, por ejemplo, aquí veíamos la flechita que nos decía para niños de 6 a 7 años, pero si el niño al que le estamos aplicando la prueba tiene entre 8 y 16 años, pues vamos a empezar por el reactivo número 3, no debemos empezar con el 1. Entonces, siempre el manual es supremamente claro y supremamente completo. Entonces, este es. ¿Qué otro aspecto importante tenemos de nuestro manual? La parte final, en la que están todos los anexos, los apéndices, que son las tablas de conversión, con las cuales vamos a poder convertir las puntuaciones crudas que hemos encontrado en puntuaciones escalares, y finalmente cómo vamos a convertir esas puntuaciones en las puntuaciones típicas para que podamos obtener el coeficiente intelectual. Bien, ahora vamos a revisar nuestro protocolo. Entonces, la primera hoja del protocolo es esta. Bien, entonces en el protocolo de registro, esta es nuestra primera hojita. Aquí ya vamos a condensar las informaciones de la primera hoja del protocolo, pero es realmente la última que vamos nosotros a necesitar. Está nuestra curva de normalidad. Después de que ubiquemos el resultado final, entonces vamos a poder determinar en la campana de Gauss, en la curva de normalidad, en dónde está ubicado el coeficiente intelectual del niño y cuáles son sus debilidades y sus fortalezas en la aplicación de la prueba. Aquí es donde empezamos nosotros la aplicación. Igual que les mostré en el manual, que estaba una flechita en la cual nos indicaba por cuál reactivo debíamos empezar dependiendo de la edad, en el protocolo de registro viene exactamente igual. Y tenemos, al igual que en el WISE, estas convenciones en la parte superior. La flecha que nos dice en cuál reactivo iniciamos. Tenemos la flechita hacia arriba, que es la flecha de inversión, es decir, recordamos, igual que en el WISE, que hay algunas subpruebas en las cuales nosotros no empezamos en el primer reactivo, sino que empezamos un poco más adelante. Pero si el niño obtiene puntuación de 0, o el joven, puntuación de 0 o puntuación de 1, cuando vamos a calificar hasta 2, no obtiene la puntuación máxima, debemos hacer inversión, es decir, debemos devolvernos y aplicar los reactivos anteriores. Cuando nosotros no hacemos inversión, es porque las respuestas que obtuvimos fueron las respuestas correctas, y eso indica que debemos acreditar la puntuación anterior como si lo hubiera respondido bien, aunque no la hayamos aplicado. Ahorita vamos a ver en detalle esa parte. Tenemos la mano como frenando, que es la discontinuación, es decir, cuándo debemos suspender la subprueba. Cada una de las subpruebas tiene esta particularidad dependiendo de los iconos que encontramos en la parte superior. Y finalmente, donde tenemos el lápiz indicando, nos dice la puntuación, es decir, esta subprueba se califica en 0 y 1, se califica 0, 1 y 2, o tiene bonificaciones por tiempo, como es el caso de los cubos. ¿Okay? Entonces, empezamos con la subprueba de cubos. Si tenemos entonces nuestro manual en el capítulo 4, en el capítulo 3, como les había indicado, nos dice nosotros vamos a mostrarle al niño el cubo y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer el dibujo es el que ustedes observan aquí en nuestro manual. Entonces yo tomo 2 cubos y le doy 2 cubitos al niño. Recordemos que son niños entre 6 y 7 añitos. Le vamos a dar los 2 cubos y yo voy a hacer una figura. El niño no debe estar viendo nuestro manual, y vamos a hacer esta figura que corresponde con esta que tenemos aquí, es decir, las caras de nuestros cubos, la cara superior es la que nos debe quedar mostrando la figura. Y le entregamos al niño estos 2 cubitos para que él replique exactamente este mismo modelo. Bien, entonces el niño lo que debió hacer fue
replicar la figura tal cual como nosotros se la hicimos. Nos debió haber hecho esto. Supongamos que no lo hizo, que le quedó así. O sea, esta figura no corresponde con esta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Desarmamos lo que él hizo y lo que nosotros hicimos y le vamos a indicar nuevamente cuál es la figura que él debe reproducir. Entonces le vamos a decir, mira, lo que tienes que hacer es colocar los dos cubos de manera que nos quede un lado solo rojo y un lado todo amarillo. Entonces el niño ya lo hizo. Ok. Bueno, lo hizo así. ¿Cómo lo calificamos? Entonces acá en nuestro protocolo, acá nos dice cuál es si dice modelo, acá modo de presentación, si dice modelo, significa que usted lo debe hacer para que el niño lo replique. Donde dice solamente dibujo, nos vamos a guiar por nuestra libreta de estímulos y le vamos a mostrar el dibujito al niño. Está el tiempo límite, tiene 30 segundos, máximo para que lo arme. Aquí vamos a marcar si lo hizo, una S, si no lo hizo, una N. Y vemos que para los reactivos 1, 2 y 3 tenemos 2 ensayos. Si el niño lo hizo correcto en el primer ensayo, se supone que nosotros igual vamos aquí coloreando cómo le quedó el dibujo. Entonces yo marcaría aquí esta parte con el cubito con oscuro, con el lápiz, para saber que le quedó correcto, que estuvo el rojo y el blanco. Si lo hizo en el ensayo 1, la primera vez, su puntuación va a ser de 2. Pero supongamos que el niño no lo pudo hacer en el primer ensayo, se equivocó como el ejemplo que les daba ahorita y le volvimos a explicar. Entonces, lo pudo hacer en el segundo ensayo. Entonces, vamos a marcar, ya no sería esta, asumamos que esto está en blanco, y él lo hizo en el segundo ensayo. Pero acá me dice, ensayo 2, está muy pequeñito, no sé si de pronto ustedes lo alcancen a ver, pero acá dice ensayo 2. Si lo hizo en el segundo ensayo, su calificación ya no va a poder ser de 2 puntos, porque lo hizo en el segundo ensayo, entonces su calificación va a ser de 1. Listo. Ahora, vamos con el reactivo número 2, que también se aplica a niños de 6 y 7 años. Pero para este reactivo, entonces tenemos que trabajar con 4 cubos. Le vamos a entregar al niño ya 4 cubos y nosotros también tenemos 4 cubos. Y lo que vamos a hacer es a reproducir este modelo que está aquí, que es exactamente el mismo modelo que ustedes encuentran en su libreta, en su manual de aplicación. Entonces le digo al niño, ahora vamos a hacer esta figura. ¿Listo? Y el niño nos la va a reproducir igualita. Usted le puede entregar al niño los cubos en el orden que quiera. La idea es que él los pueda mover y nos replique la figura exacta. Entonces aquí. Igual, para la calificación, siempre tenemos que tener en cuenta el tiempo, entonces es importante que tengamos un cronómetro. Supongamos que el niño lo hizo bien en el primer ensayo, pero se tardó 46 segundos o 50 segundos. Ya ahí lo vamos a calificar como incorrecto y vamos a hacerlo nuevamente. O si no lo hizo, en cualquiera de ellos que se extralimitó en el tiempo que está indicado, la calificación va a ser de 0. Así lo haya hecho bien, pero si se pasó del tiempo, va a ser la calificación de 0. Igual acá entonces ya tenemos el modelo. Ahora vamos al número 3. En el número 3 dice modelo y dibujo. Entonces tenemos en nuestra libreta de estímulos, este es el dibujo. Entonces el niño ya, yo lo voy a hacer. Y bueno, otra cosa importante es que miren, acá me dice ya 8 a 16 años. Si el niño está aplicando, al niño que le estamos aplicando la prueba, tiene entre 8 y 16 años, ¿cómo lo vamos a empezar a aplicar? Empezamos por el reactivo número 3, no empezamos por el 1, ¿ok? Pero, como les decía acá con lo de la inversión, si yo le aplico el reactivo número 3 y no lo pudo hacer ni en el ensayo 1 ni en el ensayo 2, le aplico el reactivo número 4, que es este, y tampoco lo pudo hacer, ese ya no tiene sino un ensayo, ya no hay más, una sola oportunidad. Tampoco lo pudo hacer, ahí es donde me dice, aquí en la inversión me dice, puntuación de 0 o 1. En cualquiera de los dos primeros reactivos dados, debemos aplicar los reactivos anteriores en orden inverso. A eso se refiere la inversión. ¿Qué quiere decir? Que yo debo devolverme, o sea, si el niño lo hubiera hecho bien, yo continúo. Y cuando esté calificando, le debo poner la puntuación máxima en estos reactivos, así él no los haya aplicado,
porque se supone que yo no se los hice porque asumía que los sabía hacer. Por ejemplo, pensemos en un niño de 15 años, pues yo empiezo por el reactivo número 3 y seguramente si no hay ninguna lesión y si no hay ningún tipo de retraso, pues los va a poder seguir haciendo. Entonces yo debo acreditarle la puntuación máxima. Pero supongamos que no, que el niño no lo hizo. Entonces no hizo el reactivo número 3 o lo hizo necesitando los 2 ensayos. Entonces ya yo sé que debo hacer inversión. Quiere decir que le tengo que aplicar los primeritos, así como los vimos ahora, para saber si sí los podía hacer o no. Entonces continuamos. En el reactivo número 3 me dice modelo y dibujo. Entonces yo lo voy a hacer acá, igual se lo estoy mostrando aquí, y lo elaboro yo con mis cubos para que el niño lo replique. Ok, ya hizo el 3. A partir del 4 ya yo retiro mis cubos y solamente queda el niño trabajando con los cubos de él. Entonces le digo, ahora voy a necesitar que hagas por favor esta figura y vamos a esperar que el niño la haga. ¿Ok? Como nos lo está indicando aquí el dibujo, entonces sería no sé cuánto tiempo me tardé, pero debemos ahí ir siempre calificando teniendo en cuenta el tiempo. Ok, aquí ya nos quedó igual. No es necesario pues que lo levantemos y que lo comparemos, se lo hago yo a ustedes como un ejercicio académico. Ahora bien, miren aquí, a partir del reactivo número 11, ya necesitamos los 9 cubos. Entonces, entregamos al niño los 9 cubos y a medida que hemos seguido pasando, aquí les voy mostrando todos los dibujos que el niño debió haber hecho. Miren que en los primeritos tenemos demarcado cada uno de los cubos. A partir del reactivo número 6 ya esa instrucción se va quitando porque se supone que estamos también analizando el proceso de razonamiento abstracto del niño. Entonces aquí está el 8 y voy a irme hasta el número 11. Miren, en el número 11 ya el niño o el joven requiere de los 9 cubos para poder elaborar este modelo. Así continuamos hasta que terminemos, son 14 reactivos, el último, igual que siempre, como hemos dicho, en las pruebas este es el último. Miren que ya en el último, ni siquiera en este ya no lo giraron, ya no es en forma de cuadrado sino de rombo, y en este último no nos hacen el marco de exterior para que nos podamos guiar, sino que pues debe hacerlo sin ninguna guía. En estas pruebas, como en cualquiera de las pruebas de inteligencia, siempre los reactivos se van complejizando. Los primeros son muy sencillos y los últimos pues van siendo un poquito más complejos para saber cuál es el nivel de inteligencia. Yo les estoy mostrando esto a ustedes aquí, pero cuando nosotros estamos aplicando hay una recomendación importante y es: en el sitio donde estemos aplicando debe haber la menor cantidad de estímulos posibles, es decir, todo esto que yo tengo aquí no debería ir, porque todo eso puede ser un elemento distractor. Debemos tener solamente, en este caso, sobre la mesa, la libreta de estímulos con los cubos y los cubos con los cuales el niño esté trabajando. Y esto lo tengo yo en mi poder, mi protocolo de respuestas para ir calificando. En los cubos quiero indicarles otra cosa importante, y es que hay algo que se llama la bonificación por tiempo. Vamos, por ejemplo, al reactivo número 9. Aquí está pequeñito para que usted se guíe qué era lo que el niño tenía que hacer. Por si usted está de frente al niño, pues él está viendo la libreta, pero usted no sabe exactamente cuál es el dibujo que está haciendo, entonces aquí los puede ir mirando. Pero a partir del reactivo número 9 nos dice, tenemos 75 segundos para elaborarlo. Si el niño lo hace entre 31 y 75 segundos, obtiene una puntuación de 4, es decir, lo hizo dentro del tiempo límite. Pero si lo hizo muy rápido, entre 21 y 30 segundos, su calificación va a ser de 5. Si lo hizo entre 11 y 20 segundos, su calificación va a ser de 6. Y entre 1 y 10 segundos, su calificación va a ser de 7. Entonces vamos obteniendo bonificaciones por tiempo. Para totalizar la puntuación natural, que es como la puntuación directa, recuerden que siempre les he insistido también, las puntuaciones que nosotros obtenemos de las respuestas de nuestro examinado se llaman en diferentes pruebas, pueden tener los nombres de puntuación natural, puntuación directa, puntuación cruda o puntuación bruta. Esas son cualquiera de las denominaciones. Pero recuerden también que con esas puntuaciones nosotros no hacemos ninguna interpretación, tenemos que haberla convertido a puntuación escalar, puntuación decatípica, puntuación T, para que haya ya tenido el procedimiento estadístico y con las tablas de baremos podamos hacer una interpretación adecuada. Es importante
hacer hincapié en de que debemos tener un cronómetro y que debemos ser muy rigurosos con la aplicación de los tiempos, porque un segundo de diferencia puede marcarle a nuestro examinado un aumento en la calificación o una disminución en la calificación. Bien, ahora, nuestro protocolo nos dice, recuerden también que al igual que en el WISE, tenemos unas pruebas que son pruebas de ejecución o manipulativas y unas pruebas que son pruebas verbales, y siempre van a ir alternadas para que no se nos canse la persona a la que le estamos aplicando la prueba. Entonces, la segunda subprueba es la de semejanzas. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decirle que vamos a mencionar dos palabras y lo que queremos es que nos diga en qué se parecen. Igual tenemos aquí las flechitas. Entonces, el reactivo M es el de modelo, el de la muestra, que es para niños muy pequeñitos. Entonces, vamos a hacerlo desde los 6 a los 16 años. Entonces, vamos a aplicar que es el modelo, el ejemplo, para que sepa a qué se refiere. Entonces, le decimos en qué se parecen rojo y azul. Y aquí vamos a escribir la respuesta. Cuando estemos aplicando, siempre es importante que no nos preocupemos por la calificación, sino por la aplicación. Entonces vamos escribiendo las respuestas y continuamos sin que vayamos marcando cuánto obtuvo de calificación. Eso lo podemos hacer cuando estemos haciendo la calificación. Ahora ya entendieron cuál era el modelo, cómo era el ejemplo que debíamos seguir. Entonces ahora sí empezamos. Entonces las flechitas aquí nos están diciendo, de 6 a 8 años empezamos en el reactivo 1, de 9 a 11 en el reactivo 3 y de 12 a 16 en el reactivo número 5. Igual tenemos la inversión para niños de 9 a 16 años. Si la puntuación obtenida fue 1, no fue la máxima de 2, fue 1 o fue 0, debemos devolvernos a los reactivos anteriores. Y vamos a estarle preguntando por las semejanzas. Bueno, ¿en qué se parecen rojo y azul? ¿En qué se parecen leche y agua? ¿En qué se parecen pluma y lápiz? Siguen para los países de América Latina, en los cuales de pronto el término pluma no es muy familiar porque no pertenece tanto a la comunicación que nosotros manejamos. Entonces usted debe haber revisado la prueba antes para que cambie la palabra pluma por esfero o por lapicero o por bolígrafo, de manera que al niño le quede más fácil, porque es que si yo le digo a un niño, aquí hablo específicamente de Colombia, si yo le digo a un niño en Colombia, por ejemplo un niño que vive en alguno de los departamentos, ¿en qué se parecen pluma y lápiz? Pues él se está imaginando es una pluma de un ave, no tiene ni idea en qué se parecen. Mientras que si le digo en qué se parecen esfero y lápiz, pues sirven para escribir. Entonces ya para él sería mucho más fácil. Entonces tendríamos que hacer el cambio de esa palabra. Continuamos hasta que vemos que los últimos reactivos son, por ejemplo, en qué se parecen hielo y vapor, codo y rodilla, mueca, sonrisa, inundación, sequía, primero, último y hule, papel. Esas serían las de nuestra subprueba de semejanzas. No, mentiras, van hasta la 23, espacio y tiempo es la última. Ahora viene la subprueba de retención de dígitos. En la subprueba de retención de dígitos, entonces, igual empezamos, ahí sí todos los vamos a empezar con el reactivo número 1, no hay flechitas de las diferentes edades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darle al niño estos dígitos que están aquí, se los vamos a leer y él debe repetirlos. Debe decirlos exactamente igual a como yo les dije. Entonces yo te voy a decir unos números y tú me los vas a repetir apenas yo termine de decirlos. Entonces 2, 9, el niño me debe decir 2, 9 y yo marco acá puntuación 1. Todos los reactivos vienen con 2 ensayos. Debemos aplicar los 2 ensayos de cada uno de los reactivos porque cada ensayo puntúa 1. De manera que la puntuación del reactivo va a ser de 2 cuando nos haya dado las 2 respuestas correctas. ¿Cuándo debo discontinuar la prueba? Cuando en los 2 ensayos del mismo reactivo puntúe 0. Quiere decir que ya su capacidad de memoria inmediata pues no le da para repetir un número X de números. Entonces ahí suspendemos. Luego viene la de ensayos en orden inverso, o reactivos en orden inverso.
Tenemos la M, siempre que damos la M es modelo, o sea, el ejemplo. Igual lo tenemos que hacer para todos los niños. Entonces, ahora te voy a decir unos números y quiero que tú me los digas en orden inverso, es decir, al revés de como yo los estoy pronunciando. Si yo te digo, por ejemplo, 8, 2, ¿tú qué me debes decir? Entonces el niño debe decirme, pues, 2, 8. Perfecto. Si no entendió la instrucción, vamos a hacerle un nuevo ejemplo. Entonces, si yo digo 5, 6, ¿cuál será la respuesta? La respuesta debe ser 6, 5, hasta que veamos que las instrucciones quedaron claras. Después de que las instrucciones ya han quedado claras, entonces empezamos a aplicar desde el reactivo número 1 hasta el reactivo número 8. Cada uno de ellos con 2 reactivos. El número máximo de calificación es 8 puntos, porque lo que vamos a mirar es que alcanzó a retener 8 dígitos de manera independiente. Vamos a la subprueba número 4, que es conceptos de dibujos.